Ahora va a exponer Andrés Pereira Rabanal, que es psicólogo y magíster en filosofía, con mención en epistemología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de intercambio académico en la coordinación de psicobiología y neurociencias por la UNAM, y sus intereses en general en evaluación conductual, comportamiento complejo, psicopatología, neuropsicología y filosofía de la ciencia. Así que bueno, Andrés, tenés la palabra. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. El día de hoy no busco tanto centrarme en un tema puntual de la filosofía de Bunge. Creo que el objetivo que más reúne estas jornadas es el interés o el legado que yo considero es la caracterización del programa filosófico que promueve Bunge, y no solo él, sino todavía están vivos, Gustavo Romero, algunos con Manuel Corrosa, algunos que nos tenemos en comunicación, pero que también ha sido compartido, por lo menos en su espíritu, de algunos otros autores que, bueno, ya no, al igual que como su autor, tampoco ya no estaban presentes, pero que de todas maneras acompañan, más que nada por las propuestas, por los alcances de este programa. Mi exposición lo quisiera dividir en dos partes. Una primera parte centrándome en lo que he intitulado la aproximación mungiana a la filosofía, polemizando un poco con la propuesta de François Maury, quien es director de la revista Metascience de Francia, que como voy a exponer en su momento, es cómo él presenta o caracteriza el aporte de Bunge, no tanto como una filosofía, sino como una metaciencia, y hasta qué punto esto hace justicia a la obra bungeana. Y una segunda parte más interesante, creo yo, que invita a la conversación de cómo ha sido la recepción de esta particular caracterización de la filosofía, por lo menos en Latinoamérica o Hispanoamérica, incluyendo España. Lo primero con el que podría empezar es indicando que el espíritu bungeano desde sus inicios siempre se ha caracterizado, como se sabe, por la claridad expositiva, por la destreza formalizadora, la precisión analítica a la hora de plantear los problemas filosóficos que Bunge realiza desde muy temprana edad. Como sabemos, desde los 19, 20 años ya él tenía sus primeras publicaciones. No es Bunge un filósofo de profesión, más sí de vocación. Él se forma como físico en Argentina. Nunca lleva una formación o un curso formal de epistemología ni de filosofía, y tal vez esto es una de las razones por la que su obra ha sido poco difundida. Se la ve no tanto como una posición en filosofía, sino como una alternativa a la filosofía. Bettersten, por ejemplo, posiciona a Bunge en una secuencia de autores que comienzan con Collingwood, Quine, Popper, yo incluiría Russell, y como bien sabemos, desde el punto de vista sistemista, esta concepción nos lleva incluso hasta Aristóteles, Kant, Peirce y en nuestros días a Nicholas Reich. Incluso podemos encontrar rastros de una intención sistemática en el programa de la Enciclopedia Unificada del Positivismo Lógico. ¿Eso qué nos indica? Ante todo, que Bunge ha tenido en sus 100 años de vida que charlar con muchas tradiciones filosóficas, con muchos autores, y esto de por sí es algo enriquecedor. Pero desde un inicio en el pensamiento bungeano, probablemente por su formación en ciencias naturales, destaca siempre un enfoque, una vocación naturalista. Él lo que expone explícitamente en Materia o Mente y Materia, que es una de sus últimas obras, es la intención de restaurar la visión de la filosofía como una cosmovisión.
Como sabemos, una cosmovisión es una teoría, una concepción del mundo que abarca todo lo que existe. Y la filosofía en realidad vendría a ser una disciplina académica, conceptual, que se enraiza en torno a una ontología, y de ahí van surgiendo las ramas en lógica, noceología y praxeología. Es el término que él mismo usa, dicho sea de paso, pero que también se entiende como filosofía de la práctica, ética o política. Como él mismo indica, y que es una frase muy conocida del autor, una filosofía digna del nombre cosmovisión tiene que ser racional y está organizada en torno a todos estos pilares de la filosofía. Y sobre estos pilares es que él construye probablemente su obra cumbre, que es el tratado. Todo el tratado se construye sobre la base de una semántica filosófica, una ontología muy formalista, una noceología y el último tomo del tratado dedicado a la filosofía ética. Incluso él mismo consideraba que su libro, Filosofía Política, era una especie de sucesor espiritual, ¿no? La parte que completa el tratado, y también la estética, que es el gran vacío, ¿no? Que en todo caso Gustavo Romero ha intentado llenarlo. Esta frase entonces es que una filosofía sin ontología es acéfala, eh, sin noceología, sin semántica confusa y sin filosofía práctica paralítica. El concepto entonces de filosofía científica que promueve Bunge, recién más o menos iniciado el nuevo siglo, estoy hablando exactamente del 2001, es de una filosofía que se elabora a la luz del mejor conocimiento fáctico disponible. ¿Y cuál es la disciplina o las disciplinas que nos ofrecen el mejor conocimiento disponible? Pues es la ciencia. No es la ideología, no es la religión, no son los discursos trascendentes, sino el conocimiento fáctico proveniente de la ciencia, de la cual una de ellas, en particular la física, es la que se constituye como la base, como un discurso fundamental sobre el cual construir el resto del edificio filosófico. Recordemos, después de todo, Bunge era un filósofo. Sin embargo, en toda su obra nunca negó los aportes que el emergentismo podría contribuir a una filosofía de la biología, una filosofía de la psicología, una filosofía de las neurociencias y una filosofía de las ciencias sociales. Podríamos denominar a su programa el programa cientificista de la filosofía, precisamente para evitar cualquier tipo de confusión sobre si la filosofía científica es una ciencia, pero la filosofía en sí misma no es una ciencia, y en qué punto o bajo qué connotación entendemos el cientificismo. Recordemos que para Bunge el cientificismo es un postulado metodológico y hasta cierto punto nociológico que sostiene que el mejor conocimiento disponible, no el único, pero sí es el científico. Entonces, él no tenía ningún problema en ser denominado cientificista, al contrario, lo enarbolaba con orgullo, especialmente frente a las tendencias oscurantistas o anticientificistas, y propone precisamente un programa que en Filosofía y Crisis se denominó filosofía científica como una filosofía a la luz del conocimiento científico, de todo conocimiento científico, no solo de la física, y mediante la ayuda de las herramientas formales. ¿Qué herramientas formales? Especialmente la lógica de primer y segundo orden y la matemática. ¿Qué matemática? Pues va a ser la matemática que cada campo requiere. La filosofía de la física va a exigir una formación un poco más profunda en matemáticas, mientras que disciplinas un poco más jóvenes, más embrionarias, no tanto. Incluso Bunge en algún momento llega a proponer que para entender el tratado basta con saber matemática discreta, conjuntos y lógica matemática de primer orden. La ciencia, pues, se constituye en esta relación entre ciencia y filosofía en un continuo, siendo la filosofía la parte más
general, más global, más reflexiva, y la ciencia, la parte más especializada, más rigurosa, más contrastada. El concepto de filosofía científica en realidad no es algo nuevo, en su sentido, por lo menos no es algo nuevo. Desde siempre, desde que se inicia la filosofía, no tiene sentido distinguir entre lo que hacía Aristóteles respecto a sus reflexiones en metafísica con lo que hacía respecto a sus investigaciones en zoología, por ejemplo. Al punto que autores como Mosterin, de quien yo rescato esta idea del continuo entre ciencia y filosofía, llega a considerar que lo más interesante de Aristóteles no es su filosofía, sino su obra biológica, porque es lo que lo corona realmente como un filósofo dispuesto a atender a la realidad, a la observación, a la investigación, que eventualmente va a constituirse como la ciencia tal como la conocemos. Preguntas, interrogantes que pueden surgir de esta concepción de la filosofía son algunas que yo he elegido y que ustedes los pueden presentar en, en esta diapositiva. Pero por lo mismo, eso significa algo que muchas veces no es explícito. Un conjunto de interrogantes filosóficos, o que se denominan filosóficas, también van a dejar su presencia académica, y esto es una característica muy notoria en Bunge. ¿Qué tipo de interrogantes él consideraba genuinamente filosóficas? Y van a ser solo aquellas que guardan una relación estrecha con la ciencia de la época. En cambio, divagaciones, especulaciones o conceptos filosóficos que de alguna u otra manera se justifican como teniendo un dominio propio o paralelo al científico, él desde muy temprano lo va a descartar, tanto en fondo como en forma. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los casos contrafácticos. Él era muy resistente a usar este tipo de ejercicio intelectual, lo llamaba industria académica. Por muy riguroso, por muy lógico, por muy matematizado que esté un problema filosófico, por ejemplo, como de los mundos paralelos, sin hacer mucho hincapié en el principio de caridad, él consideraba que era completamente inútil. Una industria está perdiendo el tiempo en este tipo de divagaciones sobre si hay universos paralelos, sobre si yo tengo un gemelo perfecto en otro mundo lógico posible. Él consideraba que esas interrogantes son completamente vanas, hasta cierto punto peligrosas, porque hacía ver a la filosofía como un discurso paralelo, como un discurso esotérico, y que es cultivado solo por los profesionales en filosofía que daban espalda a cómo era el desarrollo de la ciencia de la época, cuya consecuencia clara es evidente. Para hacer filosofía científica y para hacer interrogante filosófica a la luz de la ciencia, tienes que saber de ciencia, lo que se traduce prácticamente en que tienes que haber cultivado, tener una formación científica. Todo esto va a conducir a un panorama que en filosofía, crisis y reconstrucción de la filosofía, Bunge va a considerar es parte del estado actual del pensamiento filosófico. ¿Por qué yo cito esta obra? Para mí es muy importante este libro. Bueno, en realidad el libro, valgan verdades, es una especie de divulgación de la obra de Bunge. Bunge no es un buen divulgador de la filosofía, es un buen divulgador de su filosofía. Pero en este libro tiene un par de capítulos novedosos en donde él hace un diagnóstico de lo que es la filosofía. Y para los fines de esta exposición, este diagnóstico nos sirve porque es la primera vez que Bunge propone un criterio metafilosófico explícito. Pero primero él presenta lo malo. ¿Qué es lo malo en la filosofía académica actual? Bueno, él muestra una serie de indicadores. Yo he destacado, por ejemplo, el exceso de profesionalización. La filosofía ha perdido su vocación crítica, intelectual, conceptual, para volverse una profesión, al punto escandaloso de incluso hablar de colegios profesionales de filósofos,
Los filósofos son cualquiera que sea capaz de establecer un problema filosófico genuino a la luz de una situación de un dominio empírico dado. La oscuridad expresiva, que ya es un problema de forma, el carácter fragmentario, que es muy importante porque uno no puede decir que no han habido aportes relevantes en filosofía en los últimos 100 años, pero sí puede decir, sin lugar a dudas, que casi ningún filósofo ha propuesto un sistema, bueno o malo, casi ninguno lo ha hecho y más bien se han dedicado a lo que Unge denominaba menudencias filosóficas. Y se expresaba en también lo que él consideraba problemas de segunda mano. Un problema de segunda mano es un problema de lo que decía un autor, lo que debió decir un autor o lo que uno cree que dijo el autor. Y esto se puede evidenciar sin ánimo de polemizar en las tesis que se presentan en las universidades, en la carrera de filosofía. Siempre es el problema X en Kant, el problema Y en Heidegger, el problema tal en Platón. Lo que es importante desde una perspectiva historicista, pero no para abordar problemas de primera mano, que es abordar problemas tal cual, independientemente de quién lo haya dicho. Un énfasis precisamente en industrias académicas, que valgan verdades no es algo exclusivo de la filosofía, pero en donde más se ha abocado, una insistencia en la exégesis, especialmente lo que comenté, ¿no? ¿Qué dijo Platón en griego antiguo? ¿Qué quiso decir Lyotard o Derrida en buen francés? Se termina siendo un ejercicio más filológico, más exegético que conceptual. Y probablemente el principal problema, que la filosofía, tal como se publica en nuestros días, suele estar distante de la ciencia, la técnica o la industria, que son los principales motores de desarrollo intelectual. Luego de este libro, en el diccionario, y en este libro del 2018, que en realidad es el último libro que Unge publica, casi como un testamento filosófico, él presenta una primera gran definición de qué significa un problema filosófico y en qué se diferencia un problema científico. En este sentido, la filosofía ya fue definida como una disciplina que estudia los conceptos y hipótesis más generales, pero en el 2018 él atina una última definición de filosofía como aquel campo que aborda problemas transdisciplinarios, problemas que transgreden divisiones disciplinarias y que se dirigen a la construcción de una cosmovisión, con métodos puramente conceptuales y con objetivos de claridad, profundidad y sistematicidad. Dicho sea de paso, los problemas filosóficos bajo esta definición son inevitables, pero son inevitables porque el mismo campo científico técnico lo reclama, porque el mismo campo presupone ciertas nociones no siempre claras, no siempre adecuadas, y es necesario el trabajo filosófico. ¿Qué conceptos filosóficos pueden haber? Los más conocidos, el concepto de causa, el concepto de ley, el concepto mismo de teoría, el concepto de concepto, son problemas comunes o son conceptos comunes a todas las disciplinas sin excepción. En cambio, el concepto, por ejemplo, de fuerza, el concepto de cinética, el concepto de aprendizaje, no son conceptos transdisciplinarios, son conceptos que tienen una función y un significado dentro de un campo en específico y no se pueden extrapolar. ¿Y cuál no sería un concepto propiamente filosófico, un concepto pseudo-filosófico? Pues cualquier concepto del cual tú no puedas dar ninguna justificación racional o empírica de su postulación. Concepto de Dios, concepto de ángeles, concepto de vida después de la muerte, que es un oxímoron. Para Bunge vendrían a ser conceptos no filosóficos, sino conceptos pseudo-filosóficos, o simplemente que no pertenecen a un campo de investigación propiamente. Sin embargo, yo lo que quiero leer son unas cuantas frases que he rescatado de algunas obras, en el que él postula una posición en donde hay un rechazo a la especulación, hay un rechazo a discursos trascendentes,
en donde, por ejemplo, podemos encontrarnos la naturaleza exige el enfoque naturalista. Todos los científicos dan por supuesto que el mundo está compuesto por cosas concretas, desde partículas elementales y fotones a personas y sistemas sociales, o la ciencia no demuestra el realismo, lo da por sentado. Estas frases son indicativas de que en todo el pensamiento bungiano hay una primacía de la realidad fáctica, que suena un poco un pleonasmo, una inferencia controlada a partir del conocimiento práctico científico y un escepticismo moderado para evitar especulaciones desbocadas. Entonces, justamente, François Maurice, que es este autor que busca aprovechar o busca sacar a relucir cuál es realmente el aporte de Bunge al pensamiento contemporáneo, es que hace una distinción entre lo que es la filosofía tradicional, por lo menos, y lo que es el discurso metacientífico que propone Bunge. Maurice lo que indica, por ejemplo, es que Bunge toma por sentado un conjunto de postulados de la ciencia, incluso la filosofía misma, pero no los problematiza. Si ustedes revisan cualquier obra de Bunge, después de una breve exposición de motivos y de principios, va a enlistar cuáles son los ismos, aunque a él no le gustaba hablar de ismos, pero cuáles son las posiciones, las tesis que él va a defender. Realismo, humanismo, cientificismo, racionalismo, etc. Maurice considera que el problema es esto, de que él no llega a problematizarlos, lo da por sentado. Y por esa razón es que él considera que Bunge es el último de los grandes filósofos sistemistas del siglo XX y el primero de los grandes metacientíficos. Lo que Bunge, a decir de Maurice, hace es limitarse a identificar y sistematizar el conocimiento filosófico a la luz de un discurso científico. Que no hace filosofía en un sentido trascendente, pero como un discurso general científico, ¿no? Es decir, metacientífico. El ejemplo claro, por ejemplo, que él pone es la distinción entre apariencia y realidad. Es un viejo problema en filosofía desde sus inicios hasta nuestra época. Pero para Bunge ese es un pseudo problema. No existe una dicotomía apariencia-realidad. Según la ciencia, ambos de alguna manera son conjuntos o subconjuntos de una misma realidad. La realidad tal cual, numénica, entre comillas, viene a ser propiedades primarias y la apariencia viene a ser propiedades secundarias, pero que son estudiadas objetivamente. De lo contrario, no sería posible ni la psicología ni las neurociencias, ¿no? La psicología y la neurociencia, de alguna manera, es el estudio objetivo de la subjetividad. Pero no hay una dicotomía, no hay un dualismo. Hay esta primacía, como lo comento, de la realidad. Entonces, la filosofía llega a poner en cuestión incluso lo que los científicos dan por sentado. Basta revisar cualquier texto de filosofía para darse cuenta que no necesariamente el realismo es tan triunfante como Bunge pensaba, por lo menos a nivel de la cantidad de escritos o de publicaciones que presentan los filósofos. Hay una serie de publicaciones donde se presenta antirrealismo, instrumentalismo, constructivismo, varios tipos de realismo, que son muy problematizadores, pero que para Bunge en realidad muchas veces llegar a discutir ese tipo de temas vendría a ser como discutir la hipótesis escéptica radical de que la realidad no ha sido creada sino hace 5 minutos. Entonces, ¿cuál es el sentido, cuál es la inteligibilidad o la utilidad de adoptar ese tipo de hipótesis filosóficas sino una industria académica y que no nos permite avanzar en el crecimiento del conocimiento? Como dice Maurice, los filósofos a veces van muy lejos en su cuestionamiento, llegando incluso a antinomías, a relativismo, a escepticismo, a desacuerdos o pluralidad. Buscar compatibilidad, por ejemplo, entre la ideología, las creencias religiosas y un discurso científico más obedece a un fin psicológico, no a una crítica metacientífica propiamente dicha. Entonces lo que Maurice propone es una triada en donde vamos a hablar de ciencias fácticas, tanto naturales, humanas y sociales,
ciencias formales, donde va a estar la matemática, la lógica, y ciencias conceptuales, donde va a estar, según él, pues la semántica y la metaciencia como tal. Una solución, porque hay una anécdota que apunta, un dato curioso que apunta Maurice, Bunge en la década de los 70 deja de hablar de metaciencia y a partir de 1961 en adelante empieza a hablar de filosofía de la ciencia, fundamentos de la filosofía, fundamentos de la ciencia. A decir de Maurice, la razón de esto es porque Bunge buscaba integrarse a la comunidad filosófica, pero lo que él busca en realidad es recuperar el Bunge previo de la década de los 70, donde es el contexto, si ustedes se percatan, donde él construye el tratado, donde tiene una serie de publicaciones como la investigación científica, como Metascientific Queries, en donde literalmente el término metaciencia está presente. Una solución es, por supuesto, plantear que entre ciencia y filosofía no hay ningún tópico en común. Otra solución es considerar que entre ciencia y filosofía hay una intersección no vacía, incluso si consideramos que la filosofía pura, la filosofía perenne no existe, solo existe un único discurso sobre la realidad, cuya diferencia se da en cuestión de qué tan general es un concepto frente a qué tan específico, y por lo tanto que requiere un escrutinio empírico y metódico más pormenorizado. O bien, una tercera posición, que es la conocida posición de Mosterin del continuo entre ciencia y filosofía. En ese caso, la ciencia en realidad correspondería a un conjunto, un saber especialista, y la filosofía a un saber generalista, pero entre ambos habría un continuo, no habría un criterio de demarcación. Si preguntaran cuál es la diferencia entre el estilo de filosofar de Bunge y Mosterin, que yo considero en este caso referentes, es que Bunge es mucho más explícito para distinguir cuándo es un discurso filosófico o metacientífico, mientras que Mosterin muy pocas publicaciones de filosofía en sí tiene. Un buen ejemplo que puedo plantear es El reino de los animales, que es un aporte a filosofía de la biología. Uno no sabe cuándo está hablando de filosofía, cuando empieza a hablar del concepto de vida, o cuándo está hablando de biología, cuando dedica muchas páginas a hablar de una taxa, por ejemplo, ¿no? Entonces, Mosterin, de alguna manera, siendo fiel a sus principios, a su concepción de la filosofía, pues ejerce un continuo entre filosofía y ciencia. Una cuestión de estilo. Sin embargo, el problema es el siguiente. ¿Qué razón tienen los filósofos profesionales para aceptar esta caracterización de la filosofía como un saber generalista, como un continuo entre ciencia o técnica? Maurice considera abiertamente que los filósofos en realidad no tienen ningún motivo. Y muy probablemente también esa sea una de las razones por las cuales la obra filosófica de Bunge o la obra metacientífica de Bunge no ha tenido mayor difusión, tal vez porque no es considerada una posición dentro de la filosofía tradicional, la filosofía universitaria, sino una alternativa a la filosofía. A mi juicio, yo creo que Bunge consideraría que lo que él hace sí es filosofía, como también lo hace Romero, Mosterin, el propio Peirce, pero el problema se mantiene en pie. Bien, admitimos una concepción que llama deflacionaria de la filosofía, según la cual no constituye un discurso paralelo al científico, esotérico, trascendente, o bien tenemos que reconocer que actualmente continuamos en una especie de crisis académica en donde hay muchas definiciones de lo que es la filosofía, no hay acuerdos sobre qué es la filosofía, mientras que sí hay acuerdos, por lo menos relativamente seguros de lo que es la física, lo que es la biología, lo que es la economía. Con la filosofía no se ha llegado a esa caracterización. Bunge sí propone una propia caracterización, pero lo primero que uno podría resaltar es que no es la caracterización que en las universidades, quienes hemos llevado la carrera de grado y posgrado, sabemos, se admite. Es vista como una caracterización y no la mayoritaria. No obstante, si uno hace un recuento histórico
lo que Bunge llama filosofía científica no tendría sentido, como comenté, en los inicios, en la génesis del pensamiento filosófico. Para Aristóteles, dice él, no tiene sentido separar el todo de la parte, separar lo que Aristóteles llamaba a la ontología, la ciencia del ser en cuanto al ser, de las ciencias como ser de manera específica. Entonces, desde un punto de vista histórico, uno puede llegar a concluir que el pensamiento, la caracterización del programa bungeano tiene justificación histórica. Simplemente que vino en un contexto del siglo XX donde proliferaron muchas corrientes que para Bunge fueron las causantes de lo que él consideraba esta crisis en la filosofía académica, que probablemente comienza con Kant cuando se profesionaliza la filosofía como disciplina profesional, ¿verdad? La redundancia, y desde antes de Kant, no obstante, filosofía y ciencia constituían un mismo conjunto. Podemos, más allá de cuestiones terminológicas, percatarnos que Lamarck, por ejemplo, en la filosofía zoológica, buscaba un discurso científico, pero lo llamaba filosofía. Entonces, de alguna manera, Bunge, como algunos lo han considerado, constituiría también uno de los últimos ilustrados porque ven a la filosofía desde este punto de vista, desde un punto de vista sinóptico, global, reflexivo, pero generalista, y no de una manera fragmentaria, como muchas veces se han abordado algunos interrogantes filosóficos. La pregunta que queda en pie es sobre si la filosofía científica, que bien podríamos llamar filosofía cientificista o filosofía sin más, es posible. Y esta pregunta, en un sentido un poco más sentimental, es el último artículo que publica Bunge en vida, en este último libro que comento, sin mencionar el prólogo a La naturaleza del tiempo, ¿no?, de Romero. El último artículo que él publica se llama ¿Es la filosofía científica posible?, que hace eco de un artículo de hace décadas también sobre si es la metafísica científica posible. Y en este artículo, a manera de testamento, él comenta que sí. Y él hace un recuento de sus propios aportes y cómo él ha concebido las respuestas a esos interrogantes. Habríamos que preguntarnos si la filosofía de este tipo es mejor que otras propuestas filosóficas, si es necesaria para el avance del conocimiento científico. Ya Bunge, creo que en estos 100 años de vida que de alguna manera nos reúne acá, contestó la primera pregunta. ¿Es la filosofía científica posible? Creo que su obra, especialmente el tratado, que es lo que corona y lo que es un mérito intelectual, por lo menos un esfuerzo intelectual, independientemente si estemos de acuerdo o no con todas las conclusiones de los 8 volúmenes del tratado, creo que es un esfuerzo insuperable en el siglo pasado, solo comparable a la obra de Russell, y muy difícil superar en el siglo actual. Pero ya depende de nosotros responder las otras dos preguntas, y la mejor manera de responderlas es haciendo filosofía científica. Desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la disciplina que cada uno de nosotros cultiva. Como exposiciones programáticas, ya para ir cerrando, de dónde se caracteriza esta concepción del filosofar, indudablemente el tratado, que recién está siendo traducido al español, otra razón también por la poca difusión de Bunge, Filosofía en Crisis, bueno, Crisis y Reconstrucción, donde presenta el programa como una propuesta programática a la Casa de la Realidad, que de alguna manera sintetiza muchos de los aportes anteriores, y Mente y Materia, que es donde presenta la filosofía como una cosmovisión. El resto de autores, Mosterín, como les indico, no tiene una obra que sintetice toda su filosofía. Esta es la que más se acerca.
Peirce también, tiene 8 volúmenes, creo que es en términos numéricos el único que se le compara. Reichenbach, desde el punto de vista del empirismo lógico. Recher, también un filósofo sistemista. Y Romero, evidentemente, por la publicación de filosofía científica que lleva su nombre. Entonces, pienso yo que el principal legado a la filosofía es la caracterización de un programa que nos permita establecer relaciones estrechas entre ciencia y filosofía, no de manera arbitraria, sino por un compromiso explícito con la superioridad que supone el conocimiento científico, que nos proporciona naturalmente cada una de las ciencias, y con auxilio de las herramientas formales. El gran reto que tenemos quienes aceptemos esta caracterización programática de la filosofía es precisamente poner o continuar con los cimientos del edificio que logró Bunge y compañía en estos 100 años, independientemente cómo denominemos este esfuerzo intelectual, como filosofía científica, como filosofía cientificista, como discurso generalista o como una metaciencia. Creo yo entonces que uno de los principales legados que debemos rescatar no es tanto algunos temas puntuales en los que podemos estar o no de acuerdo. Yo personalmente he estado más y estoy más ligado a la ciencia del comportamiento, no tanto a la física, y mediante la ciencia del comportamiento a la biología o a las neurociencias, en donde hay mucho que discutir, donde hay mucho que plantear, contrastar, dialogar, debatir. Pero más allá de estas matices, los pilares o la perspectiva científica de hacer filosofía es uno de los pocos esfuerzos que se ha hecho en el siglo XX, y habiendo logrado una respuesta positiva, pues no está de más seguir cultivando. Como dije al inicio, me interesaría más, una vez habiendo presentado este contraste entre la filosofía como un saber generalista o la filosofía como una metaciencia, ver hasta qué punto estos matices han contribuido no a una mejor comprensión de la obra de Bunge, o si al contrario es lo que en Latinoamérica lamentablemente no ha ayudado mucho a difundir mejor su obra. Creo que cada país de Latinoamérica, especialmente Perú, donde su obra es bien recibida, pero creo siempre hay anécdotas sobre por qué es más aceptable o más difundida otros enfoques filosóficos o bien otros autores y no esta particular concepción de hacer filosofía. Excelente, Andrés, muy bueno, muy interesante todo. Bueno, te leo, bueno, hay una pregunta, después calculo que se irán subiendo más. Eh, de acuerdo a lo expuesto, ¿cuál es el método de la filosofía? ¿Hay algún libro o artículo donde Bunge especifique cuál es el método de la filosofía? Hay un artículo de Bunge que se llama algo así como el Deinde Philosophari de Russell, en donde él presenta, es un homenaje a Bernard Russell, donde él presenta cómo Russell filosofa y luego él presenta su propia posición respecto al filosofar. Un artículo que son las reglas del filosofar, ¿no? Que él presenta, aparece en un libro de homenaje no sé si a Popper, al racionalismo crítico, pero creo que es ahí donde uno puede ver más o menos de manera explícita esto. Otra fuente es Evaluando Filosofía, es el primer capítulo, donde él presenta también por primera vez él presenta un criterio metafilosófico para evaluar filosofías. Pero repito, Bunge es un muy buen expositor de su filosofía, no de otras orientaciones. Acá hace un recorrido histórico
hay siempre que hacer una lectura crítica, pero por lo menos presenta un criterio. No cómo filosofar, pero sí cómo evaluar la filosofía. Pero a grandes rasgos lo que podría decir es que la única diferencia con la investigación científica es la ausencia de un carácter empírico. Es más bien una investigación conceptual lógica, pero de temáticas asociadas a problemas que surgen de la práctica científica. Al principio de la charla fuiste dando como una evolución conceptual de Bunge, ¿no? En el cual él dejaba de utilizar el concepto de metaciencia para utilizar tal vez fundamentos o filosofía de la ciencia, y alguien pregunta si habría alguna diferencia o no habría ninguna diferencia entre metaciencia y filosofía de la ciencia. Claro, sí, y el propio Bunge considera que hay una clara diferencia. La filosofía de la ciencia es un discurso acerca de la ciencia, es un discurso filosófico acerca de la ciencia, pero también existe la sociología de la ciencia, la historiografía de la ciencia, que no pertenecen a la filosofía, pero también son discursos acerca de la filosofía. De la misma manera como la filosofía no es lo mismo que la historia de la filosofía. De hecho, yo consideraría que la historia de la filosofía pertenece a la historiografía, por lo tanto, a una ciencia empírica como la historia, y no a la filosofía como tal, sin hacer demarcaciones muy claras, por supuesto. El problema es que cuando uno dice metaciencia, Susan Haack, por ejemplo, tiene una connotación un poco negativa de hacer metaciencia. Ella se refiere a algunos filósofos de la ciencia que, según ella, hacen metaciencia y no filosofía. Por ejemplo, Ladyman y Roth, me parece, Ladyman en Filosofía de la Física, en Everything Must Go, ella cuando hace una reseña es muy crítica, diciendo, esto no es filosofía, es metaciencia, es una generalización de los resultados empíricos, pero no nos dice nada más. Habría que hacer muchas precisiones al respecto, ¿no? La física es probablemente el único discurso universal por ser una ciencia fundamental. Pero eso no significa que no podamos hacer una metabiología, una metapsicología, no en el sentido freudiano, una filosofía de la psicología. Pero esta distinción, ojo, lo propone Maurice. Bunge sí busca de alguna manera vigorizar el término filosofía. Él se ve a sí mismo como filósofo. El problema, Maurice indica, es los filósofos no lo ven como filósofo. Es algo similar a cómo evaluaban a Marx. Era muy científico para los filósofos y muy filósofo para los científicos. Entonces Bunge era muy científico, es muy científico para los filósofos, y de manera muy similar a Mosterin, cuando los científicos e ingenieros leen a Bunge, no logran reconocer que eso sea filosofía. Dicen, no, pero esto está matematizado, esto tiene que ver con la física, esto es ciencia, eso no es filosofía. Entonces, a lo sumo dirían, es metaciencia, o es fundamentos de la ciencia. Pero Bunge buscaba mucho vigorizar el concepto de que él está haciendo filosofía y no solo está haciendo ciencia. Otra pregunta, si conoces, digamos, si existe algún filósofo o proyecto que busque desarrollar una filosofía de las ciencias de la salud, un poco en consonancia con tu trayectoria como psicólogo, etcétera. Hacer iatrofilosofía, que es lo que proponía. No entendí muy bien la pregunta. Si hay algún filósofo o proyecto que busque desarrollar una filosofía de las ciencias de la salud. Bueno, no tengo conocimiento de algún proyecto como tal. Sé que Filosofía para Médicos, por ejemplo, tuvo una cierta resonancia entre médicos que presentaron el libro, que es otra anécdota, ¿no? Médicos presentando un libro de filosofía en lugar de filósofos, donde él, no sé si acuña el término, pero por lo menos lo difunde, iatrofilosofía, donde él también presenta una forma de hacer filosofía sistémica a las tecnologías o a las técnicas biosociales, como él denominaba. Como programa no tengo conocimiento.
Lo que sí podría decir es que en filosofía de la psicología, él le dedica muy poco espacio a las psicotecnologías. De hecho, no aborda mucha temática filosófica en materia de psicología clínica, de psiquiatría, de psicofarmacología. Recuerden también esa anécdota cuando va a hacer una ponencia sobre filosofía de la psicología y le preguntan, ¿y usted qué opina sobre la terapia cognitivo-conductual? ¿Usted qué opina de la terapia contextual? ¿Usted qué opina de la terapia Gestalt? Y él decía que él no ha venido a hablar de psicología, de eso, no de terapias, él ha venido a hablar de psicología. Entonces, tiene esa posición de la psicología como ciencia básica, básica no porque sea fundamental como la física, pero básica porque su objeto es cognitivo, básicamente, explicar, describir, predecir, y no las aplicaciones con las que generalmente se conoce la psicología aplicada, vamos a decirlo así. Sí, muy interesante. Hacen otra pregunta sobre, nombraste a Nicholas Reger, que es un filósofo bastante relevante en todas estas cuestiones, y qué puntos en común encontrarías entre la propuesta de Bunge y la propuesta de Reger. Mm, bueno, si bien Richard se compromete más con el pragmatismo conceptualista, que él llama un pragmatismo idealista, cuando habla de realismo, cuando habla de filosofía de la ciencia, hay algunas posiciones convergentes con respecto a, por ejemplo, la función conceptual de las teorías. Tiene una parte instrumental, pero también tiene una parte de relación con la realidad. No lo llama correspondencia porque él no es propiamente un filósofo correspondentista. Más bien lo que yo diría es que Recher, a diferencia de Bunge, sí problematiza la empresa filosófica como tal. Recher sí tiene obra metafilosófica y Bunge no la tiene. Es muy implícita en todo caso. Pero Recher literalmente tiene un libro que se llama Metafilosofía y una serie de obras y de aportes sobre la metafilosofía. Es decir, qué es la filosofía, en qué se diferencia, si es que se diferencia en algo con la ciencia, si los filósofos están condenados a siempre estar en disconformidad mutua, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, una relación de que eran amigos, porque se hacen mutuas, y Rachel también ha publicado en el Festschrift de los 100 años un texto sobre Bunge, ¿no? Bien. Bueno, sí, muy interesante, es cierto. Aparte, acá en la Universidad de Buenos Aires tenemos todas las cartas entre Bunge y Reger que hubo durante varios años. Y puedo dar cuenta también de la amistad que había, o por lo menos de la comunicación. Hay quien pregunta, además de Bunge, ¿qué otros filósofos recomendabas o que conocés que buscan trabajar el problema de la conciencia de manera científica o informada por la ciencia? El tema de la conciencia como tal, ¿no? Como filosofía de la mente, no es un tema que yo he trabajado mucho, pero indirectamente estoy más familiarizado con las posiciones en filosofía de la psicología que trabajan temas de conciencia o lo que se podría denominar conciencia. No me animaría a dar un nombre, porque, por ejemplo, mencionar a Linda Hayes, no Stephen Hayes, sino Linda Hayes, que trabaja tópicos un poco más filosóficos sobre cómo entender la autoconciencia como comportamiento verbal, derivado, etc., implicaría estar un poco más, suscribir un poco más tesis ligadas a la psicología conductual, por ejemplo, ¿no? Pero no a la filosofía de la mente. Ad contra, lamentablemente muchos psicólogos conductistas, básicamente su referencia filosófica es Wittgenstein y Ryle, como si no hubiera habido nada en las décadas que nos diferencia. Entonces yo creo que hay necesidad de actualizar la filosofía de la neurociencia. En este libro de 2018, no, en Doing Science hay un apéndice sobre filosofía de la neurociencia, que no lo escribe Bunge, lo escribe otro autor.
Creo que por ahí podría empezar para compatibilizar este enfoque cientificista, realista, empirista, con algunas actualizaciones sobre neurociencia. Solo diría que el tema como tal no se agota solo en neurociencias. Hay autores en la psicología conductual, en la psicología cognitiva, que trabajan ese tema, pero como repito, están muy inscritos en sus propias programas de investigación, por así decirlo, que a su vez más son de psicología que de filosofía como tal. Muy interesante. Yo tengo una pregunta particular sobre la opinión de Bunge sobre el análisis de la conducta, particularmente el conductismo más radical de Skinner. ¿Se podría, sin necesidad de preguntarle a Bunge, porque ya es medio imposible, actualizar la concepción que tiene Bunge sobre el análisis de la conducta, pero más aplicado a lo contemporáneo, ya porque medio atrasado se quedó el libro? Sí, Filosofía de la Psicología es un libro que tiene algunas ideas muy interesantes, pero creo que hay un acuerdo incluso entre los lectores de Bunge que su posición acerca del conductismo como filosofía es equivocada. Equivocada no por la falta de fidelidad bibliográfica, que sí lo tiene, sino porque no atendía mucho a algunos referentes que en la época en la que se escribe este libro ya se estaban trabajando con respecto al conductismo. Eh, digamos que cuando habla de filosofía de la psicobiología es mucho mejor que cuando habla de psicología conductual. ¿Cómo confundir el conductismo metodológico con el conductismo radical? No mencionar otras variantes que sí se sacan a las neurociencias, como el seleccionismo o el conductismo teórico, que es una propuesta mucho más matematizada, inscrita en el conductismo. Creo que sí es muy importante actualizar esa posición, pero eso no quita el hecho de que algunas críticas sí son atendibles, ¿no? El seleccionismo, como repito, de Donahoe, Palmer, de Silio, el propio Toniu, son posiciones que son muy críticas también del conductismo. El propio Staydon dice que el conductismo de Skinner, bueno, ya murió, entonces es necesario un nuevo conductismo. Eh, y lamentablemente hay muchas resistencias de establecer un diálogo con otros campos de conocimiento. Pienso yo que por la concepción autonomista de la psicología. Muchos psicólogos conductuales son autonomistas con respecto a la psicología, la consideran una psicología independiente. Yo en particular no la considero una psicología tan autónoma, no creo que eso sea deseable y por lo tanto tiene que tener diálogo con otras ciencias. Pero para tener diálogo con estas disciplinas tiene que estar actualizada en lo que critica. Ahorita no me podrías explayar mucho, pero por ejemplo la concepción de lo biológico, de Rives frente a lo psicológico es realmente algo muy discutible, muy equivocado, la verdad. Y no, pero es casi la idea que se mantiene, ¿no? En boga. Muy claro. Eh, bueno, buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna cuestión, se une a alguien más. Si no, bueno, te agradezco mucho, Andrés, la verdad que ha sido excelente. Estuvimos más de una hora charlando de estas cosas. Y nada, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio que también das. Ah, Yo quisiera hacer un breve comentario. sí, sí, por favor, adelante. Eh, Generalmente cuando hay congresos, cuando se habla de la obra de Bunge, incluso cuando se escriben algunos artículos, siempre está la pregunta de por qué, si supuestamente es un filósofo tan ilustrado, que hay tantas ideas, ¿por qué la obra no está difundida? ¿Por qué o todos están equivocados y nosotros no? O al revés, nosotros hemos descubierto una mina de oro y los demás no. Entonces, yo creo que esa pregunta es necesaria, no para hacer una exégesis de la figura de Bunge, no del pensamiento bungiano como tal, pero yo creo que se debe a
algo que Manuel Corrosa una vez planteó, una especie de Bungeana, en donde se divide la obra de Bunge en la obra realmente de Bunge, que es básicamente el tratado, la obra de divulgación y la obra de, digamos, sus entrevistas periodísticas, ¿no? Yo creo que el principal problema en Latinoamérica, y es un problema, digamos, factual, porque no hay traducción del tratado, cuando uno hace una crítica a la obra de Bunge, una idea, yo apostaría dinero de que no han leído el tratado. Y no quiero que se suene la crítica de si no sabes, si no piensas, respeta, o primero lee y luego critica, ¿no? El punto es que lo que sí leen de Bunge es la obra de divulgación, o peor, la obra de donde habla de Rock, de la papaya, de Hegel, ¿no? De Lacan. Pero lo que debemos rescatar siempre es el tratado y algunas joyas que están ahí, ¿no? Emergencia y convergencia, a la casa de la realidad, probablemente cerebro, pero no son obras que están inscritas en el canon, por así decirlo, de filosofía académica. Yo creo que el problema va más por ahí, ¿no? No tanto insistir en que lo que debió decir Unge, porque lo que dijo es lo que dijo, o sea, es textual, o sea, Hegel es un charlatán, Lacan es, Heidegger es un esquizofrénico, o sea, lo que dijo es lo que dijo. El problema es que no se referencia lo que también dijo, pero es lo más importante. A mí no me hace mucho problema que alguien critique pues, su posición sobre el rock o sobre sus posiciones políticas, ¿no? El problema es que cuando hablamos de una idea, hablamos más del tratado, ¿no? Y creo que en ese sentido el esfuerzo que deberíamos hacer es trabajar el tratado, ¿no? En nuestra experiencia de las publicaciones, referenciar el tratado, sea en inglés, en las traducciones, en lugar de la hora de divulgación, porque es muy fácil hacer un curso de epistemología con los libros de la ciencia, sus métodos y filosofía, por ejemplo, pero yo creo que ese es el peor libro para entrar al Bunge original, ¿no? Pero lamentablemente es muy difícil decir, ya, entonces lee el Tratado 3 de ontología, ¿no? Es un poco más complejo, pero creo que es el camino, ¿no? Es necesario. Nadie dice que seas un experto en todo, pero nadie va o evadir leer la obra principal de Popper y va a ir a las cartas, ¿no? A la epístola. No, todo el mundo sabe que hay que ir a la obra principal. El problema creo que ahí es que no va a la obra principal, no conoce que ni siquiera qué es el tratado o qué dice. Sí, en ese caso tenés razón, siempre se lee la ciencia, su método y su filosofía como si después de 50 años nadie más no hubiese publicado nada. Eh, sí, es bastante cierto. Por lo menos discutir las ideas. O sea, hay un libro bastante sencillo donde expone su concepción de la ciencia, que es pseudociencia e ideología, y nadie lo conoce. Pero bueno, sí, sí, es cierto que bueno, hay toda una cuestión. Sobre todo, bueno, acá en Argentina con el psicoanálisis y todo eso, también está difícil. Así que bueno, no sé si alguien más, creo que no había más preguntas, no había más preguntas, así que nada. Bueno, muchas gracias Andrés, ha sido todo un placer y nada, espero bueno, que sigas también las próximas ponencias y bueno, muchas gracias.